Hola a todas y todos. Bienvenidos al capítulo de Metodología de la Investigación para el Doctorado de Ciencias Computacionales. Hoy veremos cuáles son las bases fundamentales para realizar una propuesta doctoral, el proceso de doctorado, algunas partes como las bibliotecas virtuales, cómo crear el estado del arte y la estructura básica de un artículo científico. Comencemos. Comúnmente debemos tener en cuenta que la investigación se puede clasificar en algunas subdivisiones, en algunos tipos, pero particularmente lo que hoy nos compete para el doctorado de Ciencias Computacionales es investigación básica e investigación aplicada. Aquello que podemos realizarlo a través de un proceso dentro del laboratorio o algo que podemos aplicarlo para una necesidad puntual de la sociedad. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la investigación básica y la investigación aplicada? Pues tenemos fundamentalmente lo que hemos comentado. Lo que yo desarrollo en el laboratorio a través de mi proceso de simulación, mis algoritmos, eso es investigación básica. Pero ¿qué es lo que tenemos entonces cuando pasamos a una investigación aplicada? Pues fundamentalmente es cuando ese algoritmo se convierte en una aplicación que lo podemos utilizar para una necesidad de la sociedad. Entonces, vamos a ver el método descriptivo histórico. Es fundamental que nosotros podamos orientarnos a partir de las investigaciones de la literatura científica que otros autores han desarrollado en torno a la temática que nos compete, a la que nosotros vamos a explorar y a la cual nosotros vamos a exponer algún proceso de innovación. Por ejemplo, acá tenemos bibliotecas virtuales como Elsevier, MDPI, Triple Explore, Springer, PLOS, Weiler, Taylor & Francis, Hindawi, Cielo, que son bases de datos, bibliotecas virtuales que nos van a permitir encontrar artículos con DOI. ¿Qué es el DOI? El Digital Object Identifier. Aquel número o numeración que arranca con el número 10 y que nos permite orientarnos para saber si esa publicación fue evaluada por pares. ¿Qué tenemos entonces en el método experimental? Pues es el proceso mismo que nosotros desarrollamos a partir de nuestra creación de los algoritmos fundamentados en alguna literatura previa. Arrancar, por ejemplo, con el algoritmo de Dijkstra en teoría de grafos. Utilizar un algoritmo como el algoritmo hungariano para los problemas de matching. Son algunos de los procesos que nosotros podemos desarrollar. El método analítico. Si bien es cierto, el experimental es el proceso que lo llevamos en el laboratorio, debe arrojar ciertas variables y ciertos comportamientos que fueron almacenados en nuestro método experimental para llegar al método analítico y poder analizar cuál fue la tendencia. Si algo hace que normalmente tenga un comportamiento a la alza o a la baja. Eso es prácticamente lo que nosotros necesitamos orientarnos dentro del método analítico, saber cuál fue la consecuencia de ese cambio en el algoritmo, cuándo sí converge el algoritmo, es decir, cuándo sí funciona y cuándo no, qué ocasiona que el algoritmo se comporte de una manera no deseada. Tenemos el método sintético, es decir, la síntesis misma de la investigación. ¿A dónde nos lleva? Ustedes pueden ver en este momento en la gráfica una orientación de una teoría de grafos a través del algoritmo de Dijkstra con una restricción de distancia. Adimensional porque son coordenadas de X y Y. Pero entonces, ¿qué es lo que llevamos? Cuando, por ejemplo, ese algoritmo no permite la conectividad de todos sus puntos, en este caso. Eso es lo que nos lleva al método sintético. Dentro de nuestra propuesta doctoral, es importante, después de haber revisado estos métodos, ¿cómo vamos a desarrollar una propuesta? ¿Hacia dónde va a estar dirigida? Pues primero, el primer punto fundamental es saber que nuestra propuesta viene de un tema que el doctorando le gusta, le importa explorar algunas alternativas. Eso es lo fundamental. Y luego, pues hay algunas cosas de forma que la vamos a ir colocando, por ejemplo, con la taxonomía de Bloom. Esta taxonomía de Bloom nos permite colocar los verbos exactos para describir nuestros objetivos. Cuando escribimos nuestra redacción de nuestra propuesta, son aquellos objetivos los que nos permiten arribar a una solución y efectivamente a la solución deseada que se ha propuesto con el tutor en coincidencia con las referencias bibliográficas que se han revisado inicialmente en el método histórico descriptivo. ¿Qué es lo que necesito?
necesito orientar esos verbos desde el conocimiento básico que arranca con el método histórico descriptivo, que puede ser superado con una comprensión y una aplicación en la parte experimental, un método analítico sintético que podemos llegar al análisis, a la síntesis y finalmente a la evaluación. Recordar que todo proceso, todo modelo debe estar orientado con una formulación matemática, un pseudocódigo en este caso que nos ayuda a orientarnos en cualquier lenguaje de programación en el cual se ha desarrollado. Puede ser Python, puede ser alguna aplicación para Android o el mismo MATLAB que comúnmente se lo utiliza para procesos de doctorado. Entonces, es importante escoger de manera correcta el verbo que nos va a permitir llevar a esos objetivos, lo que es medible. Por eso utilizamos la taxonomía de Bloom. Es decir, que no puedo colocar un verbo que no sea fácil de demostrar finalmente, ya cuando la propuesta de doctorado ha terminado, que eso puede ser desarrollado. Muy bien, entonces, hemos hablado del método histórico descriptivo. Pero para hacer ese método, para aplicar el método histórico descriptivo, necesitamos conocer qué es una biblioteca virtual y cómo construir el estado del arte. Sin embargo, no todo es biblioteca virtual, también hay unas bases de datos. ¿Cuándo es base de datos y cuándo es una biblioteca virtual? Pues una base de datos comúnmente es Web of Science, aquella que se identifica con el JCR, que es el Journal Citation Report, o el Scopus, aquel que se denomina SJR o Shimago Journal and Country Rank. Estos artículos que están inmersos dentro de una base de datos tienen 4 cuartiles, Q1, Q2 lo más alto, lo más importante, y lo más, no menos significante, pero lo que está categorizado después de esto, Q3 y Q4, tanto en Web of Science como en Scopus. Entonces es importante orientar si la publicación que yo estoy utilizando como base de mi proceso doctoral pertenece a este grupo de base de datos, o a Web of Science o a Scopus. Después de esto tenemos conferencias que pueden estar indexadas en Scopus. Particularmente lo que es común para un estudiante de doctorado en ingeniería pues es IEEE. IEEE coincide con esta opción de estar indexada en Scopus. Sin embargo, los artículos que son parte de estas conferencias no tienen cuartil, no pertenecen ni al cuartil 1, 2 o 3 o 4. Entonces es importante tener esa diferenciación. Luego tenemos la base de datos Cielo y finalmente LatinDex. Cielo, pues, ustedes saben, está como patrocinador todos los ministerios de educación superior en este caso, en el caso ecuatoriano es CENESID, y se hace cargo justamente de coordinar y gestionar esta base de datos. Hay publicaciones en español y también en inglés y portugués. LatinDex, pues, es una base de datos que contiene una indexación de carácter de menor impacto al resto que hemos conocido. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una base de datos, un motor de búsqueda y una biblioteca virtual? La base de datos contiene en Scopus y Web of Science diferentes bibliotecas virtuales. Eso significa que un artículo publicado en una revista que está en la biblioteca virtual ScienceDirect también puede estar en Scopus y Web of Science. Un artículo de IEEE Explore puede estar en Scopus y Web of Science. Pero entonces aquí nace una interrogante interesante. Entonces, no necesito ir a ScienceDirect, a IEEE Explore, a MDPI, porque todo lo puedo encontrar en Web of Science y en Scopus. Pues para eso son los motores de búsqueda. Los motores de búsqueda me permiten anexar keywords o palabras clave para orientar de mejor manera esas publicaciones. ¿Por qué utilizar varias? ¿Por qué no solo utilizar IEEE Explore? Porque la investigación no puede ser sesgada. No puedo tener una orientación solo al campo o al área anglosajona. No puedo estar enmarcado solo en publicaciones del índice europeo, por ejemplo, ScienceDirect. Entonces, yo necesito hacer un barrido completo de esos datos, de esas investigaciones que otros autores lo han puesto al parecer de la comunidad científica. Entonces es importante tener en cuenta que necesitamos evaluar varias bibliotecas virtuales en torno a la temática que nos compete. Bien, pero ¿qué es lo que necesitamos entonces? Construir un estado del arte. ¿Cuál es la diferencia entre el estado del arte y el marco teórico que comúnmente nos recordamos de los procesos de la tesis de grado y de la tesis de maestría? Posiblemente. Pues básicamente es de que el estado del arte es conocer lo último, lo actual. Aquí no competen, por lo general, teorías clásicas de 1900, de 1950 solamente, sino que
básicamente es evaluar qué es lo actual de la ciencia en los últimos 4 años. ¿Eso qué significa? Que si estamos en el año 2024, hacia atrás, máximo deberíamos utilizar información hasta el 2020, porque cada 4 o 5 años hay un cambio en el conocimiento. Entonces, ¿qué es importante encontrar? ¿Qué publicación se ha generado? ¿Qué cuartil? ¿Qué número de citas tiene ese artículo? Eso significa que ese artículo ya tiene un recorrido. Otros investigadores lo han utilizado en sus trabajos de investigación en grado, maestría o doctorado. ¿Cuántas citas tiene? Obviamente, si arrancamos en el 2024 o en el 2023, posiblemente no hay muchas citas. Pero si vamos hacia atrás, ese documento puede tener un número considerable de citas. ¿Qué más nos interesa de un artículo científico? Conocer cuál es el problema. Para ese conjunto de autores, ¿cuál fue el problema que le atañe a la investigación? ¿Qué es lo que ellos encontraron como una problemática? ¿Cuáles fueron las restricciones del problema que ellos han encontrado? Es decir, ¿cuáles son las variables que afectan más o menos a esa consecuencia de ese problema en ese escenario? Después tenemos las soluciones propuestas. Eso significa que esos autores han encontrado como una solución para mejorar ese proceso. Entonces, eso es construir un estado del arte. Y me genera unas métricas. Esas métricas, por ejemplo, son las temáticas. ¿Qué temáticas son de importancia en estos últimos 4 años? Si bien es cierto, hemos encontrado hace un poco tiempo la inmersión de la inteligencia artificial con el ChatGPT, con el Power.com, pero ¿qué es lo que hay actualizado? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros orientar para resolver un problema? Entonces también necesitamos definir cuál es el conjunto de problemas para esa comunidad científica. Y luego tenemos qué solución ha sido encontrada. Esta solución de los autores A, B, C se compagina con la posible solución que yo también exploraré o voy a agregar alguna opción de innovación. Entonces, ¿qué algoritmos? ¿Qué procesos? ¿Qué técnicas? Técnicas heurísticas, optimización. ¿Es un algoritmo de fuerza bruta? ¿Es qué tipo de conjetura yo puedo llegar con esta revisión del estado del arte? Pero es importante tener toda esta información almacenada y ordenada. Y para eso necesitamos inminentemente la necesidad de usar un gestor bibliográfico. Aquel que me permita ordenar las investigaciones por una propuesta de doctorado, por un artículo para una conferencia o por un artículo para una revista. Es decir, tener de cada uno de los objetivos que yo tengo, que yo me trazo como meta, esa información. De tal manera que me permita de manera rápida ubicar los gestores bibliográficos, o en este caso las referencias de orden mundial, es decir, anglosajón, Europa, lo regional, es decir, Latinoamérica, y finalmente algo que pueda estar de índole nacional. Libros de editoriales reconocidas, posiblemente de las anteriores opciones que teníamos en las bibliotecas virtuales, ¿es necesario usarlas? Sí, es posible usar, pero siempre es importante revisar que tengan el DOI, el Digital Object Identifier. Eso implica que esos artículos o capítulos de libros han sido revisados por pares ciegos. ¿Cuál es la estructura de este artículo científico? Que en un proceso de doctorado siempre va a estar inmerso, ya sea en la propuesta, ya sea en el documento final o ya sea en las partes que van avanzando los estudiantes o los doctorandos. Pues básicamente la estructura es la siguiente. Tenemos el título. En el título nosotros necesitamos orientar cómo y para qué de esa investigación. Y aquí algo importante, no usar caracteres especiales, 2 puntos, comas, asteriscos, backslash, porque esas opciones no permiten que otra persona pueda ubicarlos de manera rápida cuando googlean, cuando colocan en Google, cuando colocan en alguna base de datos o en un motor de búsqueda. Entonces, como un tip importante es no utilizar caracteres especiales, pero sí que el título me diga, al leerlo, el cómo y el para qué de esa investigación. El resumen, si bien es cierto, viene después del título, no se redacta a continuación, sino se redacta únicamente cuando el documento ha sido terminado. Porque entre 200 y 250 palabras máximo, dependiendo cada una de las revistas, pues yo deberé resumir todo lo que se ha tratado y cuál es la innovación, cuál es el impacto de esa investigación. Las palabras clave que nos van a permitir orientarnos de qué es lo que se hizo en ese artículo
también vienen de una escuela, de haber revisado otros artículos científicos que ya tienen en su interior palabras clave y de las cuales yo puedo reusarlas si es que alguna de esas compagina de manera directa con la investigación que yo desarrollo. Posteriormente tenemos la introducción y la sección 2. Entre la introducción y la sección 2 se arma el estado del arte, pero con una pequeña diferencia. La definición general del problema lo tratamos en la introducción, todas las referencias con DOI. Y luego la sección de trabajos relacionados, específicos trabajos y propuestas de los investigadores respaldados con el DOI, pero que se orienten de manera directa a lo que yo estoy proponiendo. Posteriormente tenemos la formulación del problema y metodología. En algunas revistas esto puede cambiar a materiales y métodos o algún otro tipo de nomenclatura para esta sección. Sin embargo, esta sección debe explicar de manera amplia cuál es el escenario que el investigador propone, qué variables van a estar inmersas en este problema y debe definirlo claramente el problema como tal. Luego tenemos el análisis de resultados, que son las métricas y gráficas, que las veremos en otras unidades, y donde yo puedo decir que efectivamente algo sucede, al alza o a la baja, dependiendo de los resultados que ha generado ese algoritmo y esa propuesta de desarrollo de software. Finalmente tenemos las conclusiones. Esos objetivos que yo he trazado con la taxonomía de Bloom ahora se cruzan, se entrelazan con los análisis de resultados y eso tiene que dar consecuencia efectiva de que hay cumplimiento de esos objetivos. Y finalmente las referencias. ¿Cuánto es el número de referencias? Pues si estoy haciendo una propuesta de doctorado, al menos deberían haber 40 referencias. Eso significa 20 para la introducción y 20 en la sección 2. De ahí en más, la metodología, análisis de resultados y conclusiones no debe ser utilizado con ninguna referencia. Esto es todo lo que se respecta a la estructura básica de un artículo científico y que es muy similar a la propuesta de doctorado. Recordando que la propuesta de doctorado encontrarán otras tablas donde se coloca el presupuesto, el cronograma, adicionales al proceso de investigación. Muchas gracias.